Bien, jóvenes, reiniciamos la grabación de la clase, la segunda etapa, después de un 10 minutitos de break, ya para que justamente se relajaran un poco, y ahora vamos con la segunda parte de esta clase, la clase del día de hoy. Vamos a ver ahora lo que somos las famosas colecciones, que son los arreglos, pero son los arreglos ya más bien de tipo dinámico. Entonces lo voy a compartir nuevamente en la carpeta del Visual Studio, y acá está. Vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a llamar proyecto, una aplicación de consola. Siguiente, nombre proyecto, le vamos a poner proyecto 7-colección. Vuelvo a repetir lo que no sean, o sea, para que no se confundan, estoy haciendo todo por proyectos separados para que después ustedes, si quieren repasar, vean, hoy quiero repasar las colecciones, me voy a este proyecto, no todo en una sola clase, porque si no, justamente se podrían confundir. Creamos la clase y aquí viene lo interesante. ¿Ya? Lo mismo, les recuerdo una vez más que siempre C#, cuando tú creas un proyecto, él por defecto te coloca el método my para que tú puedas trabajar. Después vamos a ver. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo se crea una colección? Entonces, esa es la pregunta, vamos a poner con comentario: ¿cómo se crea una colección? Les voy a poner entre paréntesis aquí el nombre lista, porque si ven algún video, algún tutorial, lo que sea, algunos programadores hablan de lista, no hablan de colección. Pero en el fondo es una colección, al igual que Java, son colecciones. ¿Ya? ¿Y cómo se crea esto? Se crea de la siguiente manera: se crea con la sentencia list, luego un paréntesis de signo menor, una T, y esa T ya le voy a explicar de qué se refiere, el tipo de dato, el nombre de la colección. El nombre de la colección lo da usted, da lo mismo qué nombre le va a poner a la colección, da lo mismo, pero es lo ideal que sea un nombre referencial. Y nuevamente la palabra new list, el tipo nuevamente, se repite el tipo, en Java no es necesario hacer eso, punto y coma. Ahí tiene, por ejemplo, una de las diferencias que tiene con Java. Y aquí, importante, donde T representa el tipo de dato. Representa el tipo de dato. Quiero ver algo antes que se me vea. Si está grabando. Está grabando y estoy compartiendo la pantalla. Si estamos bien. El tipo de dato. Entonces ahí ya cerramos el comentario. Eso es para que lo tengan claro. Veamos un ejemplo, ¿ya? Supongamos que queremos definiendo una colección o lista, una colección de enteros, de int. En este caso, ¿cómo sería? Le voy a decir lo siguiente: list, lo mismo, list, abro paréntesis, le digo que es de tipo entero. Fíjense que aquí hay una diferencia con Java. En Java, por ejemplo, aquí yo siempre tenía que poner la clase integer, la clase boolean, la clase. Aquí no te permite crear listas con valores primitivos, no hay ningún problema. Echar en ese sentido un poquito más flexible. Ya, por ejemplo, aquí le voy a poner lista de números, lista de números, es igual un new list de tipo int, ya de tipo int, y ahora se lo ponen el punto y coma. Ya. Aquí me está marcando error. ¿Por qué creen ustedes que está marcando error? Escucho sus comentarios. A ver, ¿por qué creen ustedes? Que esto no sea un monólogo, chiquillos, no solamente que hablar, participemos, vamos. ¿Por qué creen ustedes que marca error? ¿Habrá que importarlo? Efectivamente, al igual que Java, tú tienes que importar la librería asociada a la colección list o a la sentencia list. Y esto obviamente acá te pone, dice que hay una opción de que no se encontró la falta, qué sé yo, y aquí te da la opción que aquí te pone un puntito rojo, donde te dice reparar ahí, y te dice automáticamente, dice using system collection generic. Pincho ahí
y automáticamente ya me desaparece el error y me agrega aquí esa importación, ese using, System Collection. En Java se recuerdan que era import java.util.arraylist. Aquí esa es en este caso, la librería asociada a C#. Pregunta ahora, ¿cómo se agregan datos? ¿Ya? Agregando datos a la colección. ¿Cómo se agrega datos a una colección? Igual que Java. El nombre de la colección, que se llama en este caso lista números, ahí está, y recurro al método add, y como el tipo de datos no podría yo poner aquí eso, porque me va a reclamar. ¿Por qué? Porque esto no es un string, o sea, no es un INT, es un string, y yo creo una lista de tipo entero. Entonces tengo que agregar datos asociados al tipo de datos. En este caso, por ejemplo, 15. Bill copy paste, entonces unas 4 veces, o 5 ya. Copy paste, agregamos un 25, agregamos un 18, 55 y 61 años. Ahí está una colección. Les recuerdo que cuando tú uso el add, como esto es un arreglo dinámico, la colección tiene la categoría de ser arreglos dinámicos, a medida que yo voy creando datos, se me va generando la posición. En este caso, el 15 me está ocupando la posición número 0, posición 0 de mi colección. De igual manera, 25 la posición 1, 18 la posición 2, 55 la posición 3 y esto la posición 4. Automáticamente. ¿Qué puedo hacer yo con mi colección? Puedo seguir agregando elementos a mi colección, pero también puedo eliminar elementos de mi colección, sin ningún problema en ese aspecto, ¿ya? Ya vamos a ver cómo se remueven los elementos de una colección. Pero cómo yo podría, por ejemplo, recorrer la lista. También lo puedo hacer con un for each, o, si gustas, puedo usar un ciclo for normal con contador. Entonces lo vamos a hacer de las dos maneras para que sepan cómo se hace. Entonces quiero poner recorriendo la lista usando ciclo con contador. Hablo de ciclo, puede ser un for, el típico del for, pero también puede ser un ciclo while o un do while, como ustedes gusten. Eso es decisión de ustedes. Ya, pero en este caso un ciclo con contador. ¿Y cómo tendría que yo hacer esto? Le voy a mandar un mensaje aquí, console.writeLine, ¿ya? Y le pongo el mensaje para que sepan. Recorriendo la colección, recorriendo, mejor dicho, cambiemos lista por colección, ¿eh? Para no se vayan a confundir. Recorriendo la colección con ciclo for con contador. Contador.com. Ya, le voy a poner un \n aquí para que salte una línea y no se confunda con la anterior. Entonces lo mismo, ciclo for, int y desde la posición 0. ¿Por qué? Porque la opción parte de la posición 0. Y quiero saber hasta dónde va a llegar ese contador i. ¿Ya? El nombre de mi lista se llama lista números. En Java se usaba el método size de largo. Aquí se usa count. Es exactamente lo mismo. Count es el método count asociado a mi colección. Te indica cuántos elementos. En este caso, todo esto que está aquí vale, en este caso de la lista, vale 5. ¿Ya? Y por eso lo mismo se pone el estricto menor. ¿Ya? Y le digo i más más. ¿Ya? Y ahí vamos a ver cómo lo vamos a mostrar. Muy fácil. Le digo aquí console.writeLine, ¿ya? Y le voy a decir que me muestre el elemento de la posición, ¿ya? Aquí entre comillas, ¿ya? Más, que me muestre el i, más comillas, 2 puntos, y aquí al lado el elemento de la colección. Y en este caso, ¿cómo yo mostraría el elemento de la colección? Acá se recuerdan que en Java nosotros teníamos que hacer lista.get. No, aquí no se usa el get.
aquí se pone lista de números también, lista números, ahí está la lista de números que están acá, y simplemente hago mención a la posición, así de simple. No es necesario que lo rescates con un get, aquí simplemente hago mención a la lista correspondiente. Esa es una forma de recorrerlo. De ahí ya les voy a mostrar los dos aspectos. La otra manera es recorriendo usándolo con un for each. También está la alternativa de usarlo con un for each. Entonces aquí vamos a colgarnos de esto y le digo lo siguiente. Recorriendo la colección, usando ciclo, no, simplemente le digo acá, usando for each. For each. ¿Ya? Y digo recorriendo la colección, usando for each. Es un ciclo, ¿ya? Para hacerlo, for each. ¿Ya? ¿Cómo sería en este caso? Le digo for each, y le digo lo siguiente. Le digo, declaro siempre el tipo de elemento de la colección. El tipo de elemento de la colección en este caso es int. Le digo va a ser mi elemento, o mi dato, o mi ítem, como ustedes quieran llamarlo, elemento, y le digo que dónde está elemento in lista números. Y con eso simplemente muestro la colección. ¿Cómo le hago? Le digo console.writeLine y le digo que me muestre elemento. Así de simple. Veamos cómo queda esto. Sería espectacular esto. Lo ejecutamos arriba y les muestro al tiro la consola. Ahí está la consola. ¿Se fijan? Aquí recorrí la lista, fíjense que se dejó un espacio en blanco, que eso es lo que hace el backslash_n. Me mostró la lista 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 4, me mostró los números, pero aquí lo hice con for each. También en el for each, al igual que en el ejemplo anterior, yo puedo insertar un contador para que me muestre en qué posición está. ¿Cuál es la mejor manera de usar esto? Ustedes lo deciden. No hay ninguna, ¿cómo se llama?, exigencia en eso. Va a depender de su modalidad de programar, nada más. Ustedes verán cómo programan. ¿No? Ahí cada uno tiene su forma de programar en ese aspecto. Lo importante es tratar de buscar siempre las normas y las buenas prácticas en el tema de la programación. ¿Ya? Otro aspecto importante que tiene esto, ¿ya? Cómo eliminar un elemento de la colección, igual que Java. Igual que Java se usa el famoso remove, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Le digo, por ejemplo, lista, números, le digo remove, remuéveme. Fíjense que tiene harta alternativa. Tiene la opción add, que me da la tendencia de una posición determinada, o le digo remove y le digo esto, remove, y por ejemplo si quiero eliminar acá el 18, le digo remove 18. ¿Cuál es la característica principal para si por si acaso no están con recuerdo de ello? ¿Cuál es el tema si yo elimino un elemento de la lista? Si yo elimino un elemento de la lista, mi colección se reacomoda, se autoordena. ¿Qué significa? Como estoy eliminando el elemento 18 que estaba ocupando inicialmente la posición 2, ¿qué significa? Automáticamente el 55 pasa a ocupar la posición 2 y el 61 pasa a ocupar la posición 4. Fíjense que vamos a mostrar de nuevo la lista. Aquí vamos a copiar esto mismo, lo vamos a mostrar. Recorriendo la colección actualizada. Actualizada. Miren lo que va a pasar aquí. ¿Ya? Miren lo que va a pasar aquí. Le voy a mostrar al tiro. La consola. Se fijan que aquí estaba el 18, ahí aparece, pero allí el 18 yo lo removí y automáticamente el 55 que está en la posición 3 pasó a tomar la posición 2 y la posición 3. Esos son los
los aspectos de los arreglos dinámicos. Los arreglos dinámicos tienen esa facultad que tú en tiempo de ejecución los puedes modificar sin ningún problema. En cambio, el arreglo estático, que vimos en el proyecto 6, ya el arreglo estático tú en tiempo de ejecución no lo puedes modificar. Ya, otra cosa importante, eliminar de esta manera es peligroso. ¿En qué sentido es peligroso? Porque puede suceder o se puede dar la situación de, ¿cómo se llama? Que el elemento que tú quieras eliminar no está. Entonces siempre es recomendable hacer una pregunta si el elemento que vas a eliminar existe o no en la colección. Y para ello siempre existe un método asociado que te permite buscar un elemento. Por ejemplo, yo le digo buscando un elemento de la lista, de la colección. ¿Y cuál sería esto? Yo podría hacer lo siguiente. If, le digo lista número, punto, y recurro al método constraint. Aquí abajo está el método constraint, y le puedo preguntar aquí si contiene, antes de eliminarlo, le puedo preguntar, ¿contiene el 18? En este caso, obviamente, ya lo eliminé el 18, voy a preguntar, por ejemplo, por el elemento 25. ¿Qué hace el método constraint? El método constraint me devuelve un true o un falso. Si esta respuesta es verdadera, él devuelve un true. En este caso, ¿qué significa? Que el elemento está en la colección. Entonces yo le puedo mandar un mensaje, console.writeLine, ya el elemento ya está en la colección y lo puedo eliminar sin ningún problema. Y se deben estar ustedes haciendo la pregunta al tiro inmediata. Profesor, ¿qué pasa si tengo el 15 repetido más de una vez en la colección? El primero que encuentra es el que, ¿cómo se llama? Es el primero que encuentra en la colección es el que te marca por verdadero. En caso contrario, le puedo mandar un mensaje al usuario, ya, y copiamos y pegamos, ya el elemento de la colección no está o elemento no encontrado. ¿Ya? Eso es para que ustedes lo manejen. ¿Ya? No encontrado. Otra cosa importante, efectivamente encontró el elemento. ¿Ya? Encontró, por ejemplo, el 15, lo encontró, pero la otra pregunta, ¿y dónde, en qué posición está el elemento? Y eso también, al igual que Java, tiene un elemento que te dice dónde está la posición. Entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, int posición, le digo, muéstreme en lista número, punto, y recurro al index of de 15. ¿Ya? Y me va a decir, en este caso, como 15 está en la posición 0, me va a decir que está en la posición 0. Si esto yo lo cambiara, por ejemplo, por la posición 55, ahí, en este caso 55, ya eliminamos, inicialmente estaba el 55 en la posición 3, pero cuando eliminamos el 18 pasó a la posición 2, entonces aquí me va a volver, el valor de posición va a ser 2. Entonces en ese caso, yo por ejemplo si lo quiero eliminar, puedo recurrir a esto. Le puedo decir aquí, le digo lo siguiente, le digo lista números, punto remove, y recurro al remove at. Y el remove at, ¿qué es lo que hace? Me dice, me da una posición determinada. Entonces le digo remove at, le digo que me remueva el elemento que está en la posición. Entonces con eso ya tengo otra alternativa de borrar los elementos. También yo puedo insertar elementos en una posición determinada. Si volvemos a la misma lista correspondiente, ustedes se están dando cuenta acá, que yo tengo una lista con 4 posiciones, pero como eliminé el 18, de 5 posiciones, perdón, eliminé el 18, me quedó en 4. Por lo tanto, el 15, que me quedó 15, 25, 55, 61. Supongamos que yo quiero insertar un elemento entre 55 y el 61. ¿Ya? El 55, voy a mostrar acá, le voy a poner acá, recordar, aquí voy a recordar que las posiciones actualizadas son, en este caso, por si acaso, no se olviden, en este caso son las siguientes. Ya yo tengo estos elementos, los voy a copiar acá, control C,
Vuelvo a dejar con comentario esto para que no se confundan. Ya, les voy a decir que lista número está la opción 0, lista número la opción 1, este ya no existe, lista número 15, bueno, 15, lista número 25 está la posición 1, en lista número 55 está la posición 2, ¿ya? Y en lista números, el número 61 está en la posición 3. Supóngase que yo quiero insertar un número entre el 55 y el 55 y el, ¿cómo se llama? El 61, entre las dos. ¿Cómo lo hago? Le digo lista números, punto, y le digo que me agrego un elemento. ¿Cuál va a ser? Y eso se hace con insert. Insert le digo que en la posición 3 me agregue, por ejemplo, el 44. ¿Qué significa eso? Que inserta la posición 3 el 44. Va a pasar que el número 61, que estaba ocupando la posición 3, pasa automáticamente a ocupar la posición 4. Eso ustedes lo pueden manejar sin ningún problema. También puedo crear listas de string. Aquí, creando lista de string o de cadenas. También, o caracteres. ¿Cómo se hace eso? List, le digo string, ya, por ejemplo, que yo puedo crear, por decirte algo, nombres, igual es un new list, de tipo string, y abro y cierro punto y coma. Y lo mismo, exactamente lo mismo. Como agrego elemento, le digo nombres, punto add, por ejemplo, le digo acá Nicolás, ya, vamos a hacer un copy paste, acá, nombre.add, qué sé yo, Luis, nombre.add, le puedo decir acá Bastián, etcétera, y puedo ir agregando elementos a mi colección. ¿Y cómo recorro esto? De la misma manera que lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Eso es para que usted lo pueda hacer, lo pueda recorrer a través de un ciclo for each, como ustedes gusten, como ustedes requieren. Veamos cómo sería esto acá. Vamos a hacer el mismo for each que estamos aquí, donde aquí hicimos for each. Nos vamos a colgar de esto mismo. Lo único que tendría que yo cambiar acá, y ya el elemento le va a decir in, ¿qué cosa? In nombres. ¿Por qué nombres? Porque in nombres, porque nombres se llama mi colección. Pero fíjense que automáticamente está reclamando, ¿por qué? Porque el elemento no puede ser entero, en este caso tendría que ser de tipo ¿cuánto? String. Entonces ahí automáticamente me reclama, me arregla la condición. ¿Ven? Ahí el mismo ejemplo para que lo manejen. Veamos, ejecutémoslo para que lo vean. ¿Ya? Les voy a mostrar la consola para que lo visualicen. ¿Ven? Ahí estamos, ¿ven? Aquí ya me mostró, recorriendo la lista, ahí ya me mostró los nombres de los elementos. ¿Cierto? Aquí hay un tema, ¿viste? Me puso un mensaje, el elemento está en la colección. Ahí están todos los mensajes correspondientes para que ustedes después los practiquen en su casa. 2, 4, 5, se desconectó uno, ¿ya? Bien, da lo mismo. Y ahí yo no me puedo meter. No es que dé lo mismo, sino que más bien que ya lo puse, lo dejé presente, en eso me refiero. Bien, ¿alguna pregunta, mis distinguidos jóvenes? ¿Algún alcance, algo que quieran acotar? Ya. ¿Qué nos queda por ver? ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver lo siguiente. Ya les voy a decir inmediatamente, voy a ver, déjenme un poquito revisar entonces nos queda por ver. Hay el otro elemento, pero eso lo vamos a dejar para el martes, los diccionarios. Los diccionarios son sumamente interesantes. ¿Para qué es eso? Que yo le puedo poner una idea a la colección. Si nosotros volvemos acá al Visual Studio, yo aquí en vez de declarar que sea una colección, bueno, usando list puedo declarar un diccionario. ¿Y cuál es el diccionario? El diccionario va a ser una tupla.
¿Qué significa una tupla? Que va a tener dos elementos, que va a tener un ID y va a tener, por ejemplo, un nombre. Por ejemplo, yo podría declarar acá una tupla, por ejemplo, aquí, por ejemplo, con los nombres, Nicolás, y le podría poner una N. ¿Qué va a ser esa N? Esa N va a ser el ID con el cual yo voy a buscar a Nicolás dentro del diccionario. Eso es interesante para poner ID. Por ejemplo, si yo quiero guardar una base de datos dentro, por ejemplo, de una colección, lo puedo hacer perfectamente con el ID y después yo puedo buscar en la colección, con ese ID puedo buscar el elemento. Súper simpática los diccionarios, para que ustedes lo vean. Vamos a ver también las cadenas de string, vamos a ver los métodos, nos queda por lo menos una semana más para ver todas las principales instrucciones y ahí nos vamos a poner a hacer ejercicios como malos de la cabeza para ir soltando la mano. Sugerencias, por favor, les voy a subir ahora el proyecto, les pido por favor que ustedes tengan la amabilidad de revisar las dos clases, practicar, descargar el elemento, voy a darlo aquí, 256 unidad, voy a subirle al tiro inmediatamente, en unos 5 minutos más les voy a subir lo que hemos trabajando para que ustedes lo repasen. ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos, estimados alumnos? Bastián, Michel, Nicolás, Cristian, Diego, Manuel, Sebastián, Cristian. Ahí tú, Cristian, me hiciste una pregunta, parece. Chuta. Cristian, por favor, haz las preguntas por el chat del grupo, eso, por el chat del grupo, no ninguna. Diego, no, profe. Eliseo, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Todo bien. ¿Se dan cuenta que es muy parecido a Java? Es muy parecido, por no decir igual. Pero tiene algunas cosas que cambian, pero brevemente sintaxis. Ustedes se tienen que acostumbrar, chiquillos, a que en su cabeza por lo menos van a tener unos 3, 4, 5, tal vez más lenguajes. Mínimo, ya les dije, tienen que aprender C#, Java, Java Web, que si es cierto tienen relación los dos, pero tienen cosas distintas. HTML, con manejo SCS, que eso no sería ese problema. Les falta por aprender también programar en base de datos, que también se puede programar con base de datos. Y son muchos lenguajes que van a tener en la cabeza y es muy común que de repente se les confundan las instrucciones. Oye, ¿cómo se declara una colección en C#? ¿Cómo se declara en Java? Y eso les va a generar, pero eso es bueno porque si ustedes aprenden ya a manejar bien un lenguaje, el segundo o tercer lenguaje se les hace más fácil. No hay ningún problema en ese aspecto. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta adicional? ¿Todo bien parece? Si no me contestan, entiendo que está todo bien. Todo bien. Les informo que a partir de este momento se detiene la segunda parte de la grabación que va a estar disponible en el portal Teams para cuando ustedes lo estimen conveniente. Estoy deteniendo la grabación en estos momentos.